Antes de introducirnos en el cálculo de inecuaciones, tenemos que repasar primero lo que se denominaban desigualdades. Las desigualdades se representan mediante estos 4 símbolos básicos para comparar dos miembros. Este primer símbolo se lee menor que, el segundo mayor que, este tercero menor o igual que, este último mayor o igual que. Y nos sirve para comparar dos miembros o dos magnitudes o dos elementos. Por ejemplo, en el primero, si yo pongo 2 menor que 5, esta desigualdad es cierta, porque evidentemente 2 es menor que 5. En esta segunda podríamos poner que 5 es mayor que 2 y también sería una desigualdad que es cierta. En esta tercera, como ejemplo, podríamos poner que 3 es menor o igual que 4, que es cierto. O también podríamos poner que 3 es menor o igual que 3. Evidentemente no cumple que sea menor, pero sí la otra parte que es que sea igual. Por tanto, o cumple la primera o cumple la segunda. En este caso, 3 menor o igual que 4, si 3 es menor que 4. En la segunda, 3 menor o igual que 3. No es menor, pero sí es igual. De la misma manera, podríamos poner aquí que 5 es mayor o igual que 5, que sería cierto, o 5 mayor o igual que menos 2, o menos 3, o menos 5. El caso es que la desigualdad que nosotros pongamos cumpla los requisitos que expresa el símbolo. Por tanto, una vez que nosotros tenemos este tipo de inecuaciones, este tipo de desigualdades, podemos realizar estas comparaciones no solamente con números, sino con variables. Para expresar un conjunto de números. Por ejemplo, podríamos expresar todos los números que son más pequeños que 5. O podríamos expresar todos los números que son mayor o igual que 4. Este tipo de símbolo nos sirve para poder definir conjuntos completos de números. Por ejemplo, un aprobado sería cualquier nota que sea mayor o igual que 5. Evidentemente, esta nota también es menor o igual que 10. Por tanto, podemos nosotros describir conjuntos de números infinitos con estas expresiones. Y podemos escribirlo de esta manera o, por ejemplo, un aprobado podríamos decir que sería aquella nota que, siendo mayor o igual que 5, es menor o igual que 10. Y de esta manera unimos dos desigualdades en una sola. También nosotros podemos expresar las desigualdades, los conjuntos de números que verifican una desigualdad en forma de intervalos. Y para ello recordamos que había dos tipos de intervalos. Intervalo abierto, que se representaba con un paréntesis, en la que no se incluía el término del paréntesis. Estos corresponden a las desigualdades estrictas, o sea, aquellas que no tienen el igual, y el cerrado, que sí entra en el conjunto el número que limita al intervalo y que corresponde a las desigualdades con el igual. Por ejemplo, en este caso, el aprobado sería una nota que estuviera entre 5 y 10. Y el suspenso podríamos nosotros representarlo como
todos los números que, siendo mayores o iguales que el 0, sean más pequeños que el 5. Evidentemente el 5 no lo podemos considerar un suspenso, pero sí cualquier número más pequeño que 5, el 4,9, 4,8, 4,99. Por tanto, si queremos representar este conjunto de números mediante un intervalo, lo pondríamos de la siguiente manera: 0, 5. O sea, cerrado en el 0, porque sí, el 0 se puede considerar un suspenso. En cambio, abierto en el 5, porque el 5 no es un suspenso, pero todo aquel que esté antes que el del 5 sí. Recuerdo que, evidentemente, hay que tener en cuenta los decimales: 4,8, 4,9, 4,7, 4,6. Esto significa que sea un intervalo que vaya del 0 al 5. Todos los números que estén entre estos dos valores, incluido el 0 pero no incluido el 5, sería un suspenso. En cambio, todos los números que estuviese entre el 5 y el 10, incluido el 5, incluido el 10, sería al menos un aprobado. Pues bien, una vez que ya sabemos lo que son las desigualdades, podemos ahora estudiar lo que son las inecuaciones. Una inecuación no es más que un conjunto de soluciones en las que hay una desigualdad entre dos miembros. Por ejemplo, si yo quisiera hallar todos los números que al restar 1 fuese mayor que 2 veces ese valor, sumándole 3, pues si yo quisiera encontrar todos los valores de x en los que esta desigualdad se cumpla, la solución sería la resolución de esta inecuación. Por tanto, una inecuación es una desigualdad entre dos miembros y que intervienen variables. ¿Cómo se resuelven entonces estas inecuaciones? Estas inecuaciones se resuelven mediante una serie de cálculos en los que intervienen tres propiedades. Dos de ellas ya las conocemos, que es la propiedad de la suma, o sea, que si yo sumo a los dos miembros la misma cantidad, no varía, o como nosotros solemos decirlo vulgarmente, lo que está sumando lo pasamos restando y lo que está restando lo pasamos sumando. Por tanto, yo podría poner x menos 2x, porque el 2 los pasaría restando, mayor que 3 más 1, porque el 1 que está restando lo paso sumando. Por tanto, esta propiedad es la misma que la que utilizábamos con las ecuaciones. Luego está la propiedad del producto, que decíamos que lo que está multiplicando lo pasábamos dividiendo y lo que estaba dividiendo lo pasábamos multiplicando. En este caso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si ahora tenemos menos x mayor que 4, en las inecuaciones esta propiedad tiene un pequeño matiz, que el número no puede ser negativo. En este caso, el número, por supuesto, que vamos a pasar, que en este caso sería el menos 1. Si nosotros tuviésemos 2x mayor que 4, por ejemplo, no habría ningún problema. El número es positivo, lo puedo pasar dividiendo. Por tanto, x es mayor que 2. Pero, en los casos en los que el término o el coeficiente de la variable sea negativo, al pasar dividiendo, tendremos que cambiar la dirección de la desigualdad. Como es mayor, tenemos que ponerlo menor y tendríamos ya el problema resuelto. Por tanto, se aplica los mismos pasos que en las ecuaciones, siempre que la ecuación sea lineal, excepto en el último, en el que si el coeficiente
de la variable en negativo, al pasarlo dividiendo hay que cambiar la dirección de la desigualdad. También podríamos haber hecho, para quitarnos este problema, lo siguiente. En vez de pasar las x a la izquierda y los números a la derecha, voy a pasar los números a la izquierda y las variables a la derecha. De manera que el coeficiente del término que tienen las variables ya quede positivo. Y no tendremos nunca este problema a la hora de resolver una inecuación lineal. Por último, la propiedad del factor no podremos utilizarla porque, que lo utilizamos con las ecuaciones, porque a la hora de resolver un polinomio, por ejemplo, de segundo grado, y quisiéramos saber cuándo es positivo, pues nosotros no podemos aplicar la ecuación de segundo grado sin más, sino que tendríamos que primero factorizar el miembro donde aparezca el polinomio y luego estudiar el signo que va tomando dicho polinomio en cada uno de los intervalos que va apareciendo y quedarnos con los intervalos que indiquen la desigualdad. Por ejemplo, en este caso, como tenemos x menos 2 y x menos 3, las raíces son el 2 y el 3. Y los factores es x menos 2, x menos 3. Si yo estudio el signo de cada uno de los factores, un truco sería que los signos de cada factor son negativos hasta su raíz y positivos a partir de su raíz. Y ahora multiplico cada columna, menos por menos más por menos menos, más por más, más. Y simplemente, como nos están pidiendo en este caso los positivos sin que fuera el 0 una solución, nos quedamos con los dos intervalos positivos que hay, o sea, del menos infinito hasta el 2 y del 3 hasta más infinito. Y ponemos un paréntesis porque el valor 0 no es solución de la desigualdad. O sea, si sustituimos el 2, por ejemplo, saldría en este primer factor 0, por lo que sea 0, pero el 0 no nos vale. Solamente los que son estrictamente mayores que 0. Por eso ponemos un paréntesis, ponemos el intervalo abierto. Por tanto, la solución serían todos los valores que pertenezcan a estos intervalos. Por tanto, si nosotros tenemos una inecuación que sea lineal de primer grado, pues aplicamos las dos primeras propiedades de las ecuaciones con la salvedad de que si al final el coeficiente de la variable es negativo, tendremos que cambiar la dirección de la desigualdad, y si la inecuación es de grado superior o racional, tendremos que descomponer cada uno de los miembros, o sea, el miembro en el que tengamos las variables, y estudiar el signo, quedándonos con aquellos intervalos que indiquen la desigualdad de la inecuación.